Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Pacholí, con calidad Inca. Barcos y rodados, carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados, con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Recuperal, calidad Fapasa. Líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, calidad y cantidad garantizada. La Loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Medital, pronta salud. Esta carga es la que nos negaron fascinerosos con ropaje de políticos. Lo dicen sus propios partidarios. ¿Qué pasa en el MOPC que ministro y exministro se acusan y hasta se retan a careos públicos? Yo le desafío al ministro de Obras Públicas a un debate televisivo, él y todo su equipo, en su programa, que lleve todos sus papeles, que lleve todo su equipo técnico y que demuestre dónde hubo un pago irregular o un pago irresponsable. Esta noche, el exministro de la era Franco, Salim Busarquis, responde al ministro Ramón Jiménez Gaona. Además, la farándula está migrando de la televisión a las reuniones partidarias. ¿Qué tendrán las figuras mediáticas que hacen que los partidos políticos no se les resistan? Periodistas, modelos, deportistas y hasta ex chicos reality show forman la nueva camada de outsiders. ¿Este fenómeno se irá fortaleciendo o es algo pasajero? Lo discutimos con las nuevas figuras de la política farandulera. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, buen inicio de semana. Hoy vestida, como siempre, por Tinola Borbón. Hoy una clásica chaqueta nada más, porque como tengo una bijou súper colorida, entonces ya nada de bordados. Gracias, Tinola. Ya sabes que si querés consultar con Tinola, podés llamar al 021 52 50 60 o visitar su página en el Facebook que figura como Tinola Borbón S.A. Muchas gracias, Tino. Bueno, y como siempre también maquillada y peinada por las chicas de Joseph. Hoy me maquilló nuevamente Noé, la hija de Joseph. Muchísimas gracias. Ya sabes que Joseph realmente un imperio de la belleza. Si todavía no conoces la Casa Central que queda allá cerca de la terminal, anda a visitar porque realmente es impresionante. Aparte que tenés prácticamente una sucursal de Joseph en cada barrio y en cada ciudad. Casa Central queda ahí en la avenida Fernando de la Mora, 2500. Muchas gracias, Joseph, y a todas sus chicas fabulosas y chicos también, pues la verdad que hombres y mujeres trabajan con Joseph. Bueno, cuando hablo de maquillaje, obviamente hablo de Revlon. Revlon nos presenta su colección Ultra HD. Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color. Desde los colores más discretos hasta los más intensos, Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir los labios con una alta definición gracias a su revolucionaria fórmula que contiene gel transparente libre de cera que intensifica el volumen y el color de manera ligera con una aplicación uniforme, disponible en 20 tonos de alta definición. Así es que pedí, quiero por favor los lipstick, los rouge, Ultra HD de Revlon. Vas a ver qué lindos lucen. Bueno, hoy queríamos hacer un debate frente a frente entre el ministro de Obras Públicas actual, Ramón Jiménez Gaona, y el ex ministro también de la misma cartera del Ministerio de Obras Públicas, Salim Busarquis, debido a las constantes acusaciones, digamos, provenientes
desde el Ministerio del Interior hacia las administraciones anteriores, incluida obviamente la de Salim Buzarquis. Lastimosamente, el ministro de Obras Públicas no aceptó el debate. Me ha enviado una carta, una especie de carta documento, no, una carta, que les voy a leer luego de iniciar este debate con Salim Buzarquis. Les voy a leer qué dice el ministro de Obras Públicas en esta carta para ausentarse de este debate. Pero antes saludo a mi invitado que sí asiste, en el caso de Salim Buzarquis, ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Salim, muy buenas noches. Buenas noches, Mina. Un gusto compartir contigo este programa. Saludo a la teleaudiencia. Y bueno, yo estoy acá, como dije, sí. Siempre puse la cara. Y bueno, quiero agradecerle también a mi familia que me acompaña, está mi papá, mi mamá, mi señora. Nosotros somos gente que ponemos la cara, Mina. No tiramos la piedra y escondemos la mano. Y yo no me escondería en una nota. O sea, el que nada debe, nada teme. Yo siento mucho que él no esté hoy para poner la cara. Gracias por haber venido. Saludo también a mi compañera de todos los domingos y de hace muchos domingos en realidad, porque Jenny trabajó como productora en Unicanal, como mi productora, y ahora nos acompaña también en Red Guaraní. Jenny, ¿cómo está usted, Domínguez? Muy buenos días, Mina. Un saludo muy grande a nuestro invitado y también a la gente en su casa. Quiero agradecer a Segolén Baitinola por este trajecito bellísimo que tengo esta noche. Es un cuadrillé con detalles en rojo. Muchísimas gracias a Luz, la hija de Tinola. Segolén Baitinola, muchas gracias. Bueno, ¿tenemos titulares? Tenemos en realidad un material sobre el marzo paraguayo, Mina. Hoy se conmemora un año más del asesinato del vicepresidente doctor Luis María Argaña. Resumimos los sucesos luctuosos de ese marzo de 1999 en este material. En la mañana del 23 de marzo de 1999 era asesinado el vicepresidente de la República, Luis María Argaña. Para muchos, el último caudillo colorado. Creo que nuestra lucha no ha sido en vano, porque dejamos una semilla que fecundará esta tierra fértil de la democracia, de la libertad y de la justicia social. La crisis política que se vivía por esos días y el cobarde magnicidio del vicepresidente motivaron que jóvenes salieran a las calles a pedir la destitución del presidente Raúl Cubas, quien meses antes había ordenado la libertad de Lino Oviedo, considerado el autor intelectual de la muerte de Argaña. Jóvenes y campesinos ocuparon las plazas del Congreso, manteniéndose en vigilia. Las represiones policiales eran constantes y fueron intensificándose en la tarde del 26 de marzo. La intención era despejar la plaza para que los oviedistas puedan ocuparla. El presidente ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas. Tanques y militares llegaron a las plazas del Congreso para apoyar a la policía. Horas después, comenzarían los disparos que provenían de la terraza del edificio Zodiac. Los primeros tiros daban en las piernas y ante la resistencia de los jóvenes, los disparos ya fueron dirigidos a la cabeza y al corazón. En esa trágica noche del marzo paraguayo murieron 7 jóvenes: Cristóbal Espínola, Manfred Starr González, Henry Díaz Bernal, Armando Espínola, Víctor Hugo Molas, José Miguel Zarza y Tomás Rojas. Por los jóvenes caídos, por los que sobrevivieron, por la sangre derramada en la ciudad, por los desaparecidos, por la vida que ofrendaron en nombre de una patria de verdad.
voy a hacer entrega de mi renuncia a mi amigo personal y presidente del Partido Colorado, doctor Bader Rashid Nixon, para que haga llegar el presidente del Consejo de Administración. Bueno, nuestro homenaje a todos los jóvenes caídos en el marzo paraguayo y también a toda esa ciudadanía que se hizo presente simplemente para defender el derecho a la vida, estar en contra de la intolerancia y la violencia política. Así es que a todos ellos un homenaje, a toda la ciudadanía que estuvo presente ese marzo que fue la gesta cívica más importante de la historia del Paraguay. Por primera vez el pueblo tumba un gobierno sin necesidad de ningún golpe de Estado. La gente en las calles. Así es que a todos los familiares también de las personas asesinadas, desde un vicepresidente de la República hasta jóvenes que fueron simplemente con banderas y luego acudieron a piedras para defenderse, a todas esas familias que hasta hoy lloran la ausencia de sus seres queridos, este pequeño homenaje. A partir de mañana y todos los días hasta el 26 de marzo vamos a rendir por Radio 1000 el homenaje que lo hacemos todos los años con los familiares y con las personas que han participado de ese marzo paraguayo. Lastimosamente se ha mentido tanto sobre el marzo paraguayo sistemáticamente posteriormente y muchos han traicionado lo que fue realmente ese marzo paraguayo, pero gracias a todos ellos hoy seguimos viviendo en libertad y no hubo un retroceso. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron en esa plaza, porque gracias a ellos hoy seguimos y gozamos de libertad y obviamente no solamente de libertad, sino que estamos con vida. Salim Busarquis. Lastimosamente, efectivamente, no está el ministro. Me gustaría tener un careo. Lo que te propongo que hagamos es escuchar, digamos, lo que decía en la inauguración de la famosa Ruta de la Mentira, que hablábamos anteriormente contigo cuando eras ministro, pero no como responsabilidad tuya, después lo aclararás, sino que de la administración anteriores a las tuyas, digamos. Esto decía el ministro de Obras Públicas hace unos días cuando inauguraban la Ruta 13, ¿verdad? Sí, la Ruta 13. La Ruta 13... Dicho sea de paso que cuando yo salí avanzó el 70%. Ahora vas a contestar esto, porque justamente vamos a ir escuchando parte de lo que decía el ministro de Obras Públicas en relación a esto y Salim Busarquis contestará al ministro de Obras Públicas. Adelante, primer audio, por favor. Lo que tenemos es la ruta de la verdad y la esperanza. Una ruta que marca un rumbo, una ruta de 64 kilómetros de extensión que ha tenido su mayor ejecución durante el gobierno del presidente Horacio Cartes en el menor tiempo. Ahí está. Esta ruta es una si le puedes explicar brevemente a la gente, es una ruta que... Bueno, yo en primer lugar quiero decir que él miente y por eso hoy no está sentado acá. Él no me va a mirar en la cara, él apenas seguramente conoce el departamento de Caguazú, empezando por ahí. Para que esa Ruta 13 se haga, hubo marchas, manifestaciones, hubo un señor de apellido González que falleció lastimosamente de manera trágica. Mi hermano era gobernador cuando eso y prácticamente murió a su lado. Sí. Cuando yo llegué al ministerio tuvimos que demandarle a 2 empresas aseguradoras y bueno, nosotros reiniciamos esa ruta. Y cuando yo salí tenía cerca del 70% de las obras físicas. Esa ruta se terminó ya mínimo hace 6, 7 meses. O sea, cuando vos entregaste con el 70%, sí. O sea que no es cierto que bajo el gobierno... Administrativamente ellos pagaron seguramente un poco más, pero la obra estaba muy avanzada. Y por supuesto que yo como en 8 o 9 meses iba a terminar una ruta que llevaba casi 2 años. Ahora, lo importante es que la ruta se hizo y me parece que autoadjudicarse y hacerse el autobombo, creo que eso sí es cosa de mentirosos realmente. A ver, escuchemos el segundo audio del ministro de Obras Públicas en ese mismo día.
No serán quienes tienen el techo de vidrio quienes pondrán en entredicho la integridad de este gobierno. Es bueno aclarar que en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones hemos heredado un enorme déficit en infraestructura, una deuda que nos ubica en el último lugar en materia en el continente. Hemos recibido una red vial en lamentable estado, como consecuencia de la desidia, la indolencia y la corrupción de sucesivas administraciones y administradores que se ocuparon en beneficiar a sus intereses personales o sectarios que preocuparse en el bienestar de la gente. Bueno, ahí está, que han heredado un ministerio con déficit por desidia y corrupción de administraciones anteriores. Anteriores, dijo. Yo Sí. no me hago responsable por los anteriores, Ajá. pero sí cuando yo estuve como ministro de Obras Públicas. Sí. Él dice que no recibieron recursos. Yo quiero mostrar este recuadro brevemente acá, si pueden enfocar. Sí, Y voy a explicar lo siguiente. ahí está. A ver, Realmente, cuando nosotros salimos del ministerio, quedó a favor de ellos más de 128 millones de dólares que podían ejecutar. Y te voy a mostrar este cuadro de la ejecución histórica del Ministerio de Obras Públicas. A ver, un ratito, deja ahí un ratito. Ahí está. Sí, ¿qué dice el cuadro? A ver, léenos. Bueno, aparte que les sobró plata y tenían plata, en el 2013, en la ejecución ellos llegaron a un 64%. Porque yo estuve hasta agosto del 2013, quedó ese monto que te dije y llegaron a un 64%. Y el año pasado, yo ya no estuve como ministro y ejecutaron 43%. A 43% de Apenas ejecución. 43%. Y te digo más, Sí. ahora tienen 1.500 millones de dólares en bonos y ya pagaron 90 millones de dólares en intereses. Eso equivale, si le vamos a dar a nuestros abuelitos una vida digna, por decirte, por pensión de tercera edad, equivale más o menos a que 80.000 abuelitos reciban $100 mensual. Espera, $1.500 sin ejecutar significa que se está... 1.500 millones de dólares en bonos, de los cuales el Estado pagó 90 millones de dólares en intereses. Sin Y haberse hay ejecutado. obras paradas, hay obras que no se iniciaron, por decirte, Laguna Grande pagaron mal anticipo, no iniciaron, o la ruta Casa-Paz-Yutú, supuestamente iban a ir una empresa coreana por la ley de APP y esto, y bueno, la empresa coreana ni carretilla no tiene porque he visto que somos otras empresas paraguayas. La que están haciendo. Y en cuanto a beneficios, porque él habla, dice que las administraciones anteriores, yo no sé lo de antes, pero lo que yo sí puedo decirle, justamente por eso acá mi familia está presente, Sí. yo nunca le di mina a mi papá una licitación. ¿Por qué decís Nosotros eso? tenemos, y te voy a decir por qué. Nosotros tenemos una pequeña panadería en Coronel Oviedo, de la foto de la panadería de papá y eso, hace 40 años. Mis padres nunca fueron beneficiados absolutamente de ninguna licitación del Estado. En cambio, su familia es dueña de Tapeponá. Para que la gente se ubique, Tapeponá es el tramo desde Pastoreo a Ciudad del Este. Bueno, y él con la ley de APP, ahora, y hay documentos que sencillamente se están haciendo los trámites para concesionarle la ruta 2 y 7 a la empresa Tapeponá, del cual él es familiar, ¿verdad? Su papá es su padre es uno de los accionistas. Aclaro que no tengo nada contra su padre ni contra su familia, ¿verdad? Y bueno, escuché por ahí que se inhibió. Que yo sepa, eso en lo judicial funciona cuando un juez se inhibe, pero él sigue siendo ministro. Claro. Imagínate, el Estado va a pagar 170, 180 millones de dólares a hacer la ruta y él a 30 años le va a dar a la empresa familiar la ruta. A 30 años, no estamos hablando, a 30 años, o sea, con la recaudación. Entonces, yo por ejemplo, nunca me beneficié del Estado, ¿verdad? Por eso yo hubiese querido que él esté acá. Para responder a todo esto. Sí, y no lo digo de mala gana, de mala onda. Él a mí me denunció. Recuerdo que cuando yo salí del ministerio le dije, avísame, falta una silla,
que está la auditoría, que la Contraloría, no, todo bien, todo tranquilo. Bueno, después me denuncian que los asfaltados en ciudades, que las obras no existían, que lo uno, que lo otro. Y justamente acá traigo la solicitud del sobreseimiento de la Fiscalía, porque a mí me dieron el sobreseimiento. Había sido, no hubo absolutamente nada. ¿Y cómo yo le pude dañar al Estado si nunca vine a pagué un centavo, un peso? Nunca hice ningún trámite. Se midieron los asfaltados, encontraron que hubo de más, se escondió ese informe. O sea, puedo mostrarte un montón de cuestiones. Acá yo traje foto, por ejemplo, ¿quién no conoce la Costanera? Que terminamos nosotros. ¿Quién no conoce la Costanera? O el famoso acueducto. El acueducto 20 años se prometió. Bueno, yo dejé mi ejecución. Voy a mostrar más fotos. Santa Teresa, la avenida el viaducto sobre Santa Teresa, o el túnel sobre Semidey. Y bueno, lastimosamente no me alcanzaron porque tengo un abanico de asfaltados en 143 ciudades que inauguramos y que hemos terminado. A ver, escuchemos la otra parte del audio del ministro de Obras Públicas, ya que como no lo tenemos acá, vamos a recurrir igual a lo que él decía. A ver. Nos han dejado proyectos mal concebidos que nos obligan a distraer la atención, los esfuerzos e incluso recursos para darles una solución. Pero en medio de todos estos problemas, podemos decir con absoluta responsabilidad que progresamos, que estamos avanzando pese a las mentiras despiadadas y descaradas de los profesionales de la mentira, de los eternos detractores que no ven lo bueno y diferente debido a sus frustraciones y mezquindades. Es bueno reiterar, en cuanto foro nos toque intervenir, que el gobierno nacional del presidente Horacio Cartes, en 18 meses de gestión, pagó por obras que están en ejecución 753 millones de dólares. Ahí está, profesionales de la mentira. ¿Se refiere a él? ¿Cómo? A él. Me imagino que no. Le escribieron probablemente ese discurso. Y yo quiero contarle a la ciudadanía que él dijo que iba a ahorrar recursos, pero pagó 10 millones de dólares en consultoría para que le ayuden a ejecutar el presupuesto. O sea, de tanta plata que hay, bueno, pagaron una consultoría, son 10 millones de dólares. Eso significa hoy 1000 aulas por ahí. O sea, con una consultoría de 10 millones de dólares pagó ¿para qué? Para que le ayuden a ejecutar el presupuesto. Plata. Bueno, y 6 millones de dólares ahora en recursos humanos. Te doy un ejemplo. Sí. Un ingeniero en obras públicas gana 10 millones de guaraníes, como mucho. Y hoy salen a buscar ingenieros, inclusive se habla que están buscando para traer de España. Y el promedio de sueldo que paga en teoría la consultora son 37 millones. Bueno, ¿de qué ahorro estamos hablando? ¿Por qué no se le capacita a los técnicos paraguayos? ¿Por qué no se le da la oportunidad a la gente de acá? Hay tanta gente sin empleo, sin trabajo. Y bueno, yo mencionaba y mostraba justamente estos cuadros. Creo que esta ejecución presupuestaria, y yo quiero que desmientan. Este cuadro es categórico, es contundente. El año pasado, vuelvo a repetirte, la ejecución fue apenas del 43%, pero ellos mencionan el monto de lo que pagaron por obras. Y claro que tienen que pagar por obras, si hay contratos firmados y obras que seguramente estarán en marcha, en ejecución. Pero yo te doy un ejemplo. ¿Cuándo uno es eficiente o es inoperante? Si vos me das a mí 200 guaraníes y de los 200 guaraníes yo ejecuto 120 y yo te doy a vos 100 guaraníes y vos ejecutás 90 de 100, claro. ¿Quién es más eficiente? ¿El que ejecutó 120 o 90? El que ejecutó 90, claro. Porque ejecutó el 90%. Exacto. Entonces ellos con muchísima plata no ejecutaron. O sea, hoy hay obras paradas. Te voy a citar, Luque San Bernardino, por ejemplo, hoy está prácticamente parada, sin movimiento, y muchas obras. Santa Rosa de la Guaragüe, Capitán Vado, te puedo mencionar... la ruta de los coreanos que también... Casapayutú,
finalmente le dieron a los coreanos y como decís, parece que ni carretilla tenían, porque tuvieron que contratar a empresas paraguayas y ahora están con problemas porque tuvieron que sacarle a otra también empresa paraguaya y no encuentran quién haga. Es así mismo. Mira, yo, vuelvo a aclarar, no vine de mala fe, de malas ganas, pero creo que uno tiene que responder y tiene que contestar. Y lo hago por mucha gente que siempre confió en nosotros, que nos acompañó, porque algunos dicen se callan todo, nadie dice nada, no se defienden. Yo estoy cansado de la novela cubota, por eso yo le invité, le dije, vení, vamos a hablar, Sherá, le dije. Vamos a hablar, vamos a mirarnos en la cara. Claro, eso me dijiste justamente, estoy cansado de la novela cuota. Exactamente. De que me digan esto, lo otro. Vengamos acá, por eso me pareció interesante, a aclarar absolutamente todo. Claro. Y bueno, y que cada uno que después la teleaudiencia quite la conclusión si realmente quién tiene razón. El otro audio, por favor, del ministro de Obras Públicas. Repetir que el MOPC en el 2014 desembolsó en concepto de pago por obras en ejecución la cifra récord de 426 millones de dólares. Bueno, eso es lo que ya había dicho recién, sí. Había explicado Busarquis. Él no habla de porcentaje, él habla de cuánto en guaraníes. Y por supuesto que si tenés plata más cantidad, baja, pero en porcentaje es 43%. 43%. Esta es la ejecución del año pasado. Escuchemos el otro audio del ministro, por favor. El gobierno del presidente Horacio Cartes, al asumir sus funciones el 15 de agosto de 2013, encontró en el MOPC un caos financiero como consecuencia de la irresponsabilidad política de iniciar obras por un simple afán electoralista, sin visos de continuidad por la falta de financiamiento. Los bonos soberanos en su primera emisión habían sido emitidos para solventar nuevas obras, pero nos vimos forzados a derivarlos para dar continuidad a las nefastas, tramposas y tristemente conocidas paladas iniciales. Pesada carga en la que nos legaron fascinerosos con ropajes de políticos, lo dicen sus propios partidarios. Bueno, son unos fascinerosos con ropaje político y ellos han heredado un ministerio absolutamente en caos y desfinanciado. Bueno, paladas iniciales, puro paladas iniciales. Yo no vengo para ofender. Hubieron 143 paladas finales, 143 pueblos como asfaltado determinado. Dicho sea paso, creo que ahora dicen que quieren hacer, criticaron tanto, pero ahora dicen que quieren hacer porque yo no he visto todavía medio metro de asfaltado en ninguna ciudad del Paraguay. Ahora, yo quiero leer estos montos. Plan financiero ejecutar, fuente 10, 100.7 millones de dólares. Préstamo programático del BIP, 80 millones de dólares. Yacyretá, 65 millones de dólares. Total de ingresos, 245 millones de dólares. La deuda era de 117 millones de dólares. Es decir, 128 millones de dólares quedó para que ellos puedan ejecutar a mitad de año. Es decir, si sobró este monto y vos mirás el 2013, ejecutaron 64%. Y no es porque no había plata. O sea, claro que había financiamiento. Entonces eso no es cierto. La segunda etapa de la costanera. Nosotros dejamos la licitación hecha. Y que dijeron, no vamos a ejecutar con los bonos. Vamos a esperar el FOSEM. Bueno, el FOSEM sigue esperando, ¿verdad? Ellos podían haber ejecutado la plata de esos bonos en vez de pagar 90 millones de dólares de intereses y con la plata del FOSEM hubiesen hecho ya otras obras. Se perdieron casi 2 años. Cuando se pierden 2 años, cuando se paran maquinarias, mucha gente deja de trabajar. Estañan de compatriota en Boriajú, Norecoya trabajo, Norecoya empleo, ojo Argentina, ojo España. Hay mucha gente que no tiene trabajo. Si funcionaba esto, solamente como ejecutar con lo que tienen, le hubiesen dado trabajo a más de 150.000 compatriotas. Porque ahí el que vende la empanada, el tereré, el pujañaná... Obras públicas es la forma de dinamizar. Sigue siendo el principal motor de la economía paraguaya. Sin lugar a dudas. El último audio, por favor, del ministro de Obras Públicas. Hacemos público nuestras congratulaciones a las empresas paraguayas
que hicieron posible el cumplimiento de este sueño. La confianza en las empresas constructoras serias siempre estuvo presente, pero este gobierno necesita garantizar la concreción y celeridad de numerosas obras de infraestructura. De allí la insistencia de requerir la participación de empresas internacionales, sin desplazar a las empresas locales. Bueno, esa también es toda una discusión sobre la política de este gobierno, pero esto es algo en realidad que yo quería aclarar y preguntarle al ministro de Obras Públicas, porque se hace mucho alarde, digamos, de las empresas extranjeras, y ahora el ministro le felicitó a las empresas paraguayas que terminaron esa famosa ruta de la mentira y fueron empresas paraguayas. Y en un momento dado, él menospreciaba a todas las empresas paraguayas diciendo que era una manga de tránsfugas y que no tenían luego infraestructura para hacer las obras, por eso los llamados eran internacionales. El primer llamado a licitación que hizo este ministerio y este gobierno fue con empresas extranjeras, o sea, le llamó a empresas extranjeras. La Coleco, claro, la coreana. Exacto. En la primera licitación que hizo, y ganó una empresa coreana. Y la empresa paraguaya, digamos, consorciada con otra que le seguía, era apenas 0.5, o sea, ni un 1% más cara que la otra, pero le dieron a la empresa extranjera. ¿Qué pasó con la famosa empresa extranjera coreana? No hizo la ruta, tuvo que apelar a empresas paraguayas, los supuestamente desastrosos empresarios paraguayos, y hoy siguen buscando empresas paraguayas que por favor se hagan cargo de la ruta de los coreanos. Entonces, digo que es importante aprender de los errores, ministro. Es importante saber y que ahora reconozcas efectivamente que hay empresas paraguayas buenas y que no todos los paraguayos somos un desastre. Como también hay empresas extranjeras maravillosas, pero no todo lo que es extranjero es espectacular y todo lo que es paraguayo es un desastre. En el Paraguay hay empresas desastrosas y empresas muy buenas. En el extranjero pasa lo mismo. Hay empresas muy malas, como se ha demostrado inclusive en el Brasil con un montón de problemas que están teniendo muchas empresas constructoras, como esta coreana que efectivamente no te hizo finalmente la ruta. La gran empresa coreana, los extranjeros que iban a venir a asfaltar todo y a hacer de primera calidad, porque los empresarios paraguayos no tienen ni la tecnología ni nada por el estilo, finalmente tienen que recurrir nomás otra vez al paraguayito para que haga la ruta. ¿Qué decías? Yo te quiero dar otro ejemplo, no es el único. Ellos adjudicaron el tramo Curuguatí-Pejú y le adjudicaron a una empresa brasileña, Mendes Jr., denunciado en el Brasil por escándalos de corrupción, y su vicepresidente está preso hace 4 meses. Así es. Esa empresa dejó la obra y una empresa local paraguaya nuevamente retoma esta obra. Digo esto porque no hay que generalizar y creo que tenemos que valorar un poco más lo nuestro, lo nacional, lo paraguayo. Y si hay una empresa paraguaya que no cumpla con el contrato, con el plazo, porque hay pólizas, que se le quite la obra, que se le denuncie, claro, que se le multe, así pero es. Decir que con la ley de APP y que iba a haber maravillas, ojalá, Mina, ojalá que avancen las obras y que se haga algo por la gente. Pero creo que se apresuraron mucho para calificar. Descalificar, por eso calificar mal calificar. Gente. Bueno, lastimosamente, esto quería tener otro tenor, que también el ministro hacerle preguntas, respuestas. El ministro se ausentó y envió la siguiente carta, que voy a dar lectura en parte porque se me va el tiempo. Porque ya están esperándonos, atención, Dani Durán, Liliana Álvarez, Rocío Núñez y Óscar Rodríguez. Todos ellos vienen de la farándula, de la televisión, del modelaje, y ahora van a estar en la política. A ver, ¿qué pasa con los políticos? Los políticos van a ir a la farándula también y pueden dedicar tal vez al modelaje, ¿verdad? Podemos cambiar. Podemos hacer el cambiazo. Sí. Así que en un ratito con ellos. Pero antes leo la carta que manda el ministro de Obras Públicas para no asistir al programa. Dice: señora Mina, lunes de Mina, Red Guaraní presente. Por este medio le agradezco la invitación que gentilmente me cursara para intervenir en su prestigioso programa, que con mucho éxito se inició días atrás en Red Guaraní. Le manifiesto respetuosamente que declino participar en el convencimiento de que las prioridades y energía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones hoy están volcadas en numerosas obras en ejecución, proyectos a ser implementados y temas que requieren todo nuestro esfuerzo y dedicación, y no en enfrentamientos o careos estériles
con profesionales de la mentira que en nada contribuyen ni benefician al país, al gobierno nacional ni a la cartera que presido. No rehuimos al debate, pero no creemos oportuno en esta ocasión distraer la atención de nuestro principal objetivo, el bienestar de la gente. Además, como el mismo presidente de la República, don Horacio Cartes, en su discurso el 17 de marzo en IU, ya se han manifestado públicamente y han desnudado las falencias de quienes pretenden desconocer los logros del gobierno nacional en estos 18 meses de gestión. Y habla de los logros que ya de hecho pasamos el audio de todos esos logros. El gobierno nacional, desde que asumiera sus funciones el 15 de agosto, decidió no mirar al pasado inmediato. Ello no significa otorgar impunidad a los responsables de irregularidades que se hubieran cometido en la administración pública. Las anomalías detectadas y las denuncias recibidas se canalizarán y se canalizaron por las vías correspondientes a las instancias jurisdiccionales. Somos pacientes y confiamos que la población conoce a sus verdugos. Bueno, y firma esta carta, digamos, un poquitito más larga, el ministro Ramón Jiménez Gaona. Mañana la voy a leer in extenso, digamos, en Radio 1000. Quería decirle al ministro que yo lamento efectivamente que no haya estado acá, que no haya aceptado. Estoy de acuerdo que el tema de la impunidad efectivamente favorece a la corrupción y reproduce la corrupción cuando hay impunidad, como también yo creo que es muy importante no escudarse en los errores del pasado, digamos, para justificar inacciones o baja gestión en una administración. Las autoridades yo creo que tienen dos responsabilidades: la gestión en sí, o sea, hacer y hacer, esa es la gestión, y por otro lado, rendir cuenta de sus acciones. Entonces es muy importante, para mí no es una pérdida ni distraer la atención, venir a un programa de televisión e informar a la ciudadanía de lo que se está haciendo o de lo que hicieron mal los otros, y por eso hoy supuestamente estamos como estamos. Entonces siempre es importante cumplir con estas dos responsabilidades, pero de todas maneras no pierdo la esperanza de que el ministro venga en otra oportunidad y podamos charlar con él. Gracias, Salim Busarquis. Muchas gracias, Mina, muchas gracias. Y bueno, yo creo que tenemos que construir más puentes y caminos que nos unen y menos muros que nos dividan. Esos muros de la mentira y la injusticia que muchas veces se da. Y yo quiero decirle a este señor, acá está el sobreseimiento. Yo tengo familia, tengo amigos, y por ellos hoy estoy acá a poner la cara como siempre. Y creo que por eso estamos caminando. Gracias, Salim. Bueno, ahora sí, vamos a una ultra archi brevísima pausa y en un ratito más estamos con divinas las dos chicas, se vinieron. Liliana Álvarez, ex modelo y conductora de TV, y está con nosotros Rocío Núñez, ya enseguida, ex modelo y candidata a intendente de Villa Hayes, y Oscar Nenecho Rodríguez, también el chico de la calle 7, de calle 7 ese programa, y candidato a concejal de Asunción. Y el que ya logró, digamos, nada más y nada menos que una diputación, y también fue candidato a intendente, Dani Durán. Así que en un ratito a ver qué pasa, a ver, ¿por qué las modelos hoy quieren entrar en la actividad política? ¿Y qué nos proponen? ¿Qué piensan del gobierno de Cartes? ¿En qué interna están las dos? ¿En cuál de los bandos? ¿El de Marito? ¿El de Aliana? Bueno, todo eso en un ratito más, así que quédense ahí. Bueno, ya sabes que carga potencia y calidad en tu auto. Las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder a las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Bonatenti, ¿sabías que podés tener más números para hablar gratis? Atendé esto, ¿sí? En Tigo chequeamos tu plan para que se ajuste más a vos justamente. Si tenés una línea con factura, envía sin costo la palabra chequeo al 458 y nos ponemos en contacto contigo para que le saques más provecho a tu plan. Porque en Tigo, el centro sos vos. Pausa y enseguida volvemos.
Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte. Bueno, naturalmente ya sabés que el calor de Paraguay es algo único, y justamente la única forma de refrescarnos también, porque con Pool tenés frescura a cualquier temperatura. Pool, naturalmente nuestra. Bon atenti, encontrar todo lo que necesitas para la construcción en Mateco Materiales de Construcción. Cemento, varilla, arena, piedra, artículos de ferretería, pintura, alquiler de contenedores y mucho más. Encontrar todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono de Mateco, anota, 501-700. Mateco, calidad y sobre todo cantidad garantizada. Bueno, Jenny, en el programa anterior, donde justamente estuvimos en el mano a mano con los candidatos colorados a la Junta de Gobierno y tuve ese entredicho con el presidente de la República, es impresionante todo lo que sucedió en base a eso, ¿no? Un gran revuelo causó en los medios tu descargo tras la llamada del presidente Cartes. En este material, las repercusiones. Así que te digo, Horacio Cartes, que vos podás gritarle a quien quieras y estar nervioso con quien quieras, ¿verdad? Pero yo me hago respetar. Si vinieron los senadores, problema a los senadores de Marito. Si él no le trajo a toda su caterva de intendentes, gobernadores y cada uno con su grupo, no es mi problema. O sea, yo voy a hacerme respetar. Si lo hice ante Stroessner, imagínate, ante Lino Oviedo, no me voy a hacer respetar por vos. Así es que lamento tu desubicación, presidente de la República. Gran revuelo causó en los medios el descargo hecho por nuestra conductora tras la conversación telefónica con el presidente Horacio Cartes en el programa anterior. Los medios escritos, radiales y televisivos se hicieron eco de lo sucedido, pero fue la red social Twitter el lugar en el cual las personas manifestaron su apoyo a Mina. Felicitaciones, Mina, ídola, decía Carmen Silva. PRU Horacio Cartes, GI Paula Britos. Y para Elba López, Mina es sencillamente genial. Estos son solo algunos de los tuits de elogios sobre la postura asumida por nuestra conductora en el programa anterior de lunes de Mina. El hecho no se limitaría solo a nuestro país. Llegaron mensajes de aliento de colegas de otros países. Y hasta el famoso exjugador de fútbol de la selección colombiana, Faustino El Tino Asprilla, se refirió a Mina en su cuenta verificada de Twitter. Esta periodista de Paraguay tiene las huevas que les falta a muchos. Los seguidores del ex delantero de la selección cafetera no tardaron en responder a la publicación. Álvaro Correa, hace falta una así, traigámosla a Colombia por un mes. Joana de la Vega, así se hace. Gerson, lo que deben de aprender los de aquí. Y para 5 Cali, ¿cuánta falta hace en Colombia siquiera un hito así? Aquí todos miedosos, amañosos y además calvos. El video del programa anterior de lunes de Mina tiene más de 1.500 reproducciones. Y después de la emisión del programa, la cuenta de Radio 1000 en Facebook tuvo un alcance de más de 940.000 en su publicación. Bueno, sensacional realmente. Yo siempre digo, las motivaciones, yo le agradezco tanto a toda la gente por su solidaridad, por ese apretón, por estampitas, por un montón de cosas para la protección. Así que muchísimas gracias, de verdad, por acompañar nuestro trabajo siempre. Bueno, hoy realmente con futuros políticos, algunos ya, realmente ya lo han logrado, de la farándula a la política. ¿Será que alguno de la política pasará a la farándula? ¿Por qué no también? ¿Verdad? No, inclusive ha sucedido, después le digo. Bueno, con nosotros se encuentra el diputado Dani Durán. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Mina, un placer para vos, para los panelistas y para la audiencia. Realmente, Óscar Rodríguez Nenecho, ex Chico Calle 7, y candidato a concejal de Asunción. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Mina, a vos por la invitación, a tu equipo, excelentes personas, y a los panelistas también muy buenas noches. Bueno, y preciosas las dos. Yo creo que efectivamente ganan seguro, porque imagínate lo lindas que son. Con nosotros Rocío Núñez, candidata, ex modelo y candidata a intendenta de Villa Halle. ¿Está bien, Rocío? Sí.
convencional del partido. Convencional del partido ya. Miembro de mi seccional. Muy bien, o sea, ya también con logros en la materia política. ¿Cómo estás, Mina? Muy ¿Tanto bien. tiempo? Realmente, una vueltita, porque realmente no les puedo dejar Después de pedir. no hay problema, Mina, pero vamos a hablar un poco. Ya, una vueltita, dale, después una vueltita. Qué bárbaro esta Mina, no claro, se puede porque con ella. No deja de estar espléndida, imagínate, vos la política, ¿eh? Ahí está. Bueno, con una onda, la vueltita. Bueno, y con nosotros Liliana Álvarez, ex modelo y conductora de TV y candidata. Ella nos dice a que luego, en un ratito más, dice que pretende, en realidad en ese sentido, al igual que Rocío, primero empezaría por la seccional, pero inscribió un movimiento, después hablamos, donde va a candidatar también a otras mujeres espléndidas. Adelante, por favor, la vueltita. Buenas noches, por favor. No, yo la vueltita, favor, a ver. Quiero dar la vueltita, por favor. ¿Cuál es mi cámara para la vueltita? Todas las cámaras son tuyas, acá, imagínate. mi amor, mostrar que quiero mostrar a la vueltita. ¿Viste? Ahí está. Coloradas al poder, ¿viste? Vestido, viva el partido colorado. Muy bien. Ojalá tenga que ver la belleza en política, porque eso es lo que menos importa en política, te diré. No, vos sabés que también importa. También ayuda. Yo lo único que le digo bastante. ayuda un poquito, así 1%, pero después no hay belleza en política. No importa eso. Ayuda la Si no, belleza. Zúñiga iba a ser presidenta del Paraguay. No, bueno, pero ayuda, sin lugar a dudas. Bueno, Jenny nos preparó un informe, a ver qué es esto, porque no es un hecho nacional esto, Jenny, solamente, ¿no? Mina, esta es una costumbre ya mundial. En este material les mostramos las personas vinculadas a la farándula que han incursionado en la política a nivel local y, por supuesto, a nivel mundial. Adelante. De la farándula al circo político. La incursión en política de actores mediáticos y gente vinculada al espectáculo es una práctica común en todo el mundo. Aquí algunos ejemplos. En Italia, la cantante y actriz porno La Cicciolina fue elegida en 1987 parlamentaria con más de 20.000 votos. En 2010, un payaso de televisión apodado Tiririca se convirtió en el diputado más votado de Brasil, recibiendo más de 1.350.000 votos. El exfutbolista Romário de Souza fue elegido senador por Río de Janeiro. El que fuera campeón del mundo en el 94 se incorporó a la política hace 5 años como diputado federal por el Partido Socialista Brasileño. En Argentina, el cantante y actor Palito Ortega fue gobernador y senador de la provincia de Tucumán. El humorista Miguel del Cel fue candidato a gobernador y el productor de espectáculos Nito Artaza es el actual senador por la provincia de Corrientes. El ex piloto náutico Daniel Scioli es gobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato a la presidencia de Argentina en este 2015. Allá son varias las figuras mediáticas que incursionaron en la política. Hasta la vedette Moria Kazan. Sí, esa, la de las joyas, fue candidata al Parlamento. Propusieron ser diputada de la Nación por Capital Federal. Y aceptaste. ¿Aceptaste? ¿Ahora vas a ser diputada? ¿Cómo vas a hacer? Tenés que ir al Senado. El fin justifica los medios. En busca del triunfo en las urnas todo es posible. Así como en la guerra y en el amor, en la política todo vale. Y en casa, ¿cómo andamos? Aprovechando su popularidad, el locutor de radio Clary Arias, acérrimo liberal, fue uno de los primeros en presentarse a una elección. En 2007 fue electo miembro del directorio de su partido y en 2010 se precandidató a intendente de Asunción. Recordemos que la ex intendenta, hoy concejal Evany de Gallegos, antes de ocupar el sillón municipal, fue una de las periodistas y conductoras de televisión más populares. La ex reina de belleza Yanina González quiso ser diputada por el Partido Liberal en las elecciones pasadas. Para desgracia de muchos, los votos no le alcanzaron ni siquiera para llegar a las escaleras del Congreso. Y una que conoce de luces y cámaras es la diputada Cintia Tarragó. La bella legisladora fue presentadora del pronóstico de Canal 13 y panelista del programa de farándulas Teleshow del Canal 11. El conductor de radio y televisión Hugo Rubín hoy es diputado por el PEN y no podríamos dejar de mencionar a Mario Ferreiro. El multifacético hombre de medios fue candidato a la presidencia en 2013 y se habla de su postulación a las municipales
municipales en este 2015. Nuestra lista suma y sigue, y las polémicas están a la orden del día. La exmodelo Liliana Álvarez inscribió a su movimiento Acción Colorada hace unas semanas y dijo que no deberían desmeritar su trabajo como modelo, ya que ella solo mostró su trasero y nunca robó. Otra confesión que sorprendió fue la de Óscar Nenecho Rodríguez, quien aseguró que le ofrecieron financiar su candidatura a concejal de Asunción a cambio de sexo. Y es que este fenómeno va en aumento. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué seduce a qué? ¿La política a la farándula o la farándula a la política? Nuestros invitados nos responden. Bueno, sensacional, porque cuando yo realmente leí las declaraciones de Liliana me parecieron sensacionales, de verdad. Sí, yo mostré... Dijo algo, dijo así, bien. Claro, ¿Cómo dijiste? Claro, yo decía porque de repente la gente decía Moopio, comodelo, Moopio, Utaco, Ape, Gina, ¿verdad? Moopio, Coapa, es su trasero nomás lo que mostraba, para esto nomás sirve, ¿verdad? Sí. Por favor, dejemos de plaguearnos, dejemos de buscar culpables y vamos a ponernos también la camiseta para luchar por el país, por nuestros hermanos paraguayos. Entonces yo de esa manera también quiero incursionar dentro de la política para ayudar a la gente. Y yo decía esto porque fue en una radio donde me hicieron una entrevista y me dijeron, pero te van a tirotear por el tema del modelaje, por el tema de mostrar cuerpos, porque mira que mostraste mucho, y porque mi rey, porque mi trasero era súper lindo, y si me van, ¿entendés? O sea, ¿cómo yo voy a maquillar algo que yo hice? ¿Entendés? Ajá, no puedo hacerme de la ídola y decir que soy técnica, porque no soy. Pero en mi equipo hay técnicos, tengo todo, no soy caída del catre. Arecopa y termina, ¿entendés? Arecopa y té. Y eso yo decía, por ejemplo, que ¿en qué, por ejemplo, le puedo afectar a la gente? Haber mostrado, como dicen, mi cuerpo, lo que llaman X. Yo no robé. Yo no le hice nunca nada malo a nadie, siempre traté de ayudar. Cuando, o sea, yo provengo de una familia súper humilde, boriajú, ¿verdad? Pero me encanta, porque tuve que pasar el proceso desde el inicio hasta hoy día. Yo vengo del interior, yo soy atireña, Ayú, Chepón, Andí, en busca de muchísimos sueños. Y estoy acá, siento y tengo en la piel la necesidad de nuestra gente. Entonces, upea hay que hacer. Muy bien, me encanta. Bueno, y vamos a continuar obviamente con más Liliana. A ver, en tu caso, estuviste en Calle 7. ¿Sos modelo también masculino, obviamente? ¿O cómo fue lo de Calle 7? Contanos más sobre vos. Sí, lo mío es muy simpático, Mina. Ajá. Porque yo soy como una especie de accidente de la televisión. ¿Accidente de la televisión? Así mismo. Claro, resulta ser de que yo tuve la oportunidad de ingresar a un programa de televisión, ¿verdad? Y aproveché como un trabajo y aproveché la oportunidad, ingresé, pero la gente le conoce al Nenecho de hace 2 o 3 años atrás que salió en televisión, pero no le conoce al Nenecho de más años atrás. Yo tengo 34 años y desde los 15 años yo milito en política. Claro, vos sos el hijo de, famoso, no que pareces esa vieja, estoy vieja, ¿verdad? Hija, vos sos el hijo de fulano. Yo detestaba cuando mi mamá me decía eso. Vos sos el hijo de Rodríguez Kennedy. Con mucho gusto y mucha honra. Sí. Bueno, o sea que tenés ya, digamos, experiencia política también, la de tu padre. Claro, exactamente. Mira, llevamos en los genes la política. Mi tío abuelo fue el primer intendente de la ciudad de Cacupé, don Sixto Quiñones. Mi abuelo materno fue presidente de la Junta. ¿Y te querés candidatar a qué? A concejal. Pero ahí de Asunción. De Asunción, porque ahora estás viviendo en Asunción. En Asunción, sí. Milité en política ya desde hace como 15 a 18 años atrás. ¿Y a qué te dedicas ahora? Yo soy licenciado en Administración de Empresas e ingeniero comercial, Mina. ¿Y por qué dicen que sos modelo, digamos? Y eso es lo que la gente no sabe, porque muchos le conocen al Nenecho de 2 o 3 años atrás que salió en televisión, ¿verdad? No le conocen el hecho de antes. Algunos me dicen, por ejemplo, yo tomo como un arma eso, ¿verdad? No lo tomo mal. Sí. Toma bien, porque algunos me dicen, hablando, recorriendo, me dice, ay, tan debe te imba, me dice, la gente ya mayor, estudian algunas cosas, ni el conde de político, y tabúgame. Y es tan simpático porque la gente no sabe, ¿verdad? Y prejuzga y te dice que estudie algo por lo menos o piensa que porque salió en televisión ya puede ser concejal. Pero la gente no sabe que
esta persona ya tiene un estudio, ¿verdad? A Dios gracias y a mi familia, a mis padres, ¿verdad? Que me enseñaron. Y después quiero que me digas esto que supuestamente, ¿quién les financia las campañas? Les pregunto en un ratito. Porque en ese contexto de la financiación de campaña, vos contestaste algo que quiero saber, digamos, sí. ¿Verdad? Eso de que te han ofrecido sexo, digamos, por plata, obviamente, para poder financiar la campaña. Pero me contestás luego porque antes quiero preguntarle a Dani, vos pasaste por lo que ellos, aquí presentes, digamos, de una forma u otra están pretendiendo, digamos, llegar a un cargo público para servir a la gente, pero hacer uso de esa fama, digamos, que les dio el pasar por los medios, ¿no? Lo primero que uno tiene cuando realiza el encuestador, enseguida, la primera pregunta que te hace normalmente es, ¿usted conoce a fulano tal? Y ese es ya es un avance importante que te conozcan. Exacto. Pero después viene la otra parte donde vos tenés que presentar tus propuestas, porque yo siempre suelo escuchar que mucha gente, todos queremos hacer las cosas. El tema es cómo vas a conseguir los recursos para hacer las cosas. Eso es lo importante, porque todos queremos un país mejor, todos queremos mejores calles, todos queremos viaductos, todos queremos seguramente lo mejor para nuestra ciudad. Ahora, ¿cómo vas a conseguir eso? Y yo vengo más que nada ya trabajando hace 12 años con unas escuelitas de fútbol en toda la parte de Los Bañados, y ellos fueron los que me propusieron entrar a la arena política en el 2010, que fui candidato a intendente. Y estuve un año trabajando en la Municipalidad de Asunción, conozco todos los problemas que hay y hoy día ya como diputado puedo impulsar varios proyectos que ayudan. Uno de ellos es la reconversión urbana, que hay un proceso importante que va a haber en el microcentro, más el Metrobús, que es un tema que tiene que ir para adelante para que podamos cambiar. A mí estar en la política como diputado me permitieron muchas cosas. Mi padre me abandonó a los 13 años. Siempre me quedó la constancia de qué hacer cuando un padre no cumple con la prestación alimentaria. Yo presenté un registro de deudores alimentarios que ya está prácticamente en proceso de salir. ¿Un registro? Registro de deudores alimentarios. Sí. Cuando una persona obtiene, una madre obtiene, digamos, una sentencia judicial que le combina al padre a pagar 500.000 guaraníes mensuales, normalmente cumple 3, 4 o 5 meses y después eso se corta. Y con esta ley van a pasar 3 meses que el padre no cumple eso y va a entrar en un registro tipo un Inforcom. Es decir, a lo que quiero llegar, estar en el lugar en donde vos estás te sirve si tenés la preparación, primero antes que nada que te conozcas, seguramente para llegar al punto, ¿verdad? Pero la preparación para presentar proyectos que puedan servir a la ciudadanía. Bueno, ¿y te sirvió mucho esto de ser famoso? O sea, porque como decir, lo primero que preguntan a un encuestador, porque ya es un paso importante si te conocen, porque si no te conocen, primero si te conocen, si mucha gente te conoce, luego con la campaña a ver si te aceptan o no. Así mismo. Pero por lo menos te conocen. Es más difícil empezar de cero que ni te conocen. Totalmente, pero tenemos el caso de varias gente también que se han presentado acá, no quiero dar nombres, ¿verdad? Pero no han tenido 1.500, 2.000 votos. Es decir, a pesar de ser conocidos, ¿verdad? Está el famoso caso de varias personas que han sido conocidas y bueno, no han llegado seguramente al objetivo, que es lo importante. Yo creo que lo primero es que te conozcan. Dos cosas, claro, que te conozcan, pero lo después tenés que hacerte es la preparación. Tenés que hacerte aceptar, etcétera, etcétera. Tienes que charlar también con la ciudadanía, tenés que ir a conversar con ellos y a ver qué te dicen. Y una cosa que nadie nunca se anima, Mina, a hablar es el factor económico. Es fundamental en cualquier campaña. No se puede decir de que la gente te va a ir a votar, porque yo también muchas veces me imagino lo que le ha de costar. La simpatía que vos tenés que despertarle a una persona, se levanta un domingo, en vez de mirar la tele, lavarse la cara, los dientes, ¿verdad? Y ir a votar por un candidato, tiene que tener mucho feeling. Así que la cuestión económica probablemente es un factor también importante. Y muchos Mina dicen, pero ¿para qué vos necesitas plata para campaña política? Y hay que ser realista, hay que ser sincero. Claro. Para armar cualquier reunión pequeña con dirigentes, así es. Uno necesita, o por lo menos comprar bocaditos, ya Juan la chorizo, ya la reunión. Pero el momento más importante, Mina, el momento más importante, el día D. El momento más importante, el día D. Totalmente. Es ahí si vos no le llevas a la gente, como te digo, a que ayudarle para que venga a votar, para traerle, ponerle el micro, ponerle el auto, etcétera, es muy difícil. Los gastos antes, durante y el día de. Pero no debería de ser así, mi querido Dani Durán.
No pero debería es de el ser así sistema. porque la gente tiene que ir, vos tenés que ir, tender Juan y votar. Pero Porque- muchos no tienen medios. Pero está bien, pero se tiene que buscar la manera, porque si no, la gente te dice, no, Jairo, mandinadores de 100.000 guaraníes, ahora de rendero J, porque de repente yo... Hay o sea, países que es obligatoria la votación. Inclusive nosotros tocamos eso en la Cámara debería de Mina. ser. Casi estuvimos a punto de conseguir una ley obligatoria. Muchos opinan desde fuera, pero lo que uno tiene que hacer es entrar al terreno, bajarse en la cancha y de ahí pelear. Bueno, ahora, Rocío, vos sin embargo ya has logrado también. ¿Cómo fue que te decidiste? Porque ¿hace cuántos años que estás en política? De hecho, yo vengo haciendo política de mi época de modelo. Siendo modelo yo he hecho política, pero política es servicio a la gente, ¿verdad? Proximidad. Sí. El servirle a tu pueblo, a tu gente. Y yo lo vengo haciendo de los 16 años. Porque a ver, como haciendo modelos. Y hacía día al niño en los Reyes, ayudaba en las escuelas. Después incursioné en el 2010 en la política. Luego en el 2011. ¿Cuál fue tu primera incursión? En el 2011, partidario. Fui electa convencional del Partido Colorado. Y fuiste electa convencional. O sea, la primera participación ya saliste electa. Así mismo. ¿Vos sos de Villa Ayes? De Villa Ayes, la seccional 258. Miembro también de mi seccional. Y ahí estoy activando desde hace años. Yo soy presidenta de una fundación de la tercera edad. Estuve también en el deporte. Fui vicepresidenta de la Liga Villayense de Fútbol. O sea, en varios ámbitos. Dicen que las mujeres no sabemos fútbol, pero mentira, sabemos. No, y estuve activando, que eso son cosas que... ¿Y ahora te candidatas a qué? A intendente a mi ciudad, fui ex candidata a diputada también. Sí, ¿qué tal te fue ahí? Y por esas cosas de uno pierde, uno gana, y bueno, esa vez no salió y esta vez es más concreto también, de una administración, es lo que yo sueño, es lo que yo quiero para mi ciudad. El tema de las calles, de unas lindas plazas, o sea, la administración de la intendencia es clave, es fundamental, todo viene ahí, la plata viene para todos los ámbitos, la salud, la educación, infraestructura. O sea, realmente lo que yo sueño para Villa Ayes está en la intendencia de Villa Ayes, por eso te digo que es fundamental. Porque siendo diputada, ¿yo qué es lo que iba a hacer? Disculpame, ¿verdad? Yo sé que él es diputado, yo sé que proyecto de leyes, hasta ahí, ¿verdad? Pero lo que yo quiero y sueño para Villa Ayes está en la intendencia. Bueno, dentro de un ratito me contestan esto, a ver cómo van a financiar las campañas, ¿De dónde consiguen la plata ustedes, digamos, o son luego millonarias ya? Entonces, también me cuentan luego de la pausa. Bueno, en esta vuelta a clase, Farmacenter ya sabes que te invita a sumar tu granito de arena para los niños y niñas paraguayos de 0 a 5 años más necesitados, para que puedan recibir la protección necesaria y el cuidado necesario. Comprando, atención, una cartuchera en los locales de Farmacenter, colaborás con los programas de UNICEF. Vos también podés ser parte y ayudarles para que tengan un buen inicio en la vida. Farmacenter, como siempre, nos cuida. Bueno, atenti, mira esto. Llegaron los nuevos smartphones de la serie A de Samsung, el Galaxy A3 y Galaxy A5. La serie Galaxy A fue creada para que sobresalgas donde sea que estés, con un diseño ultra delgado y bordes metálicos que le dan un toque ultra premium. Mira lo que es. Además de su belleza, la serie Galaxy A posee características tecnológicas extraordinarias, como su pantalla super, ¿cómo se dice esto? AMOLED, ¿cómo se dice? AMOLED. Sus funciones inteligentes para captura de fotos y su potente cámara frontal de 5 megapíxeles para que captures las mejores selfies. Ahí está. Adquirila, ya sabes, en tu operadora favorita en las tiendas autorizadas de Samsung Paraguay. Que me hicieron. Qué bueno. Este es también espectacular. Mi proyecto. Bueno, vamos a la pausa. Y una calcomanía. Una calcomanía. Muy bien. ¿Ustedes no me trajeron ningún regalo? Te traje regalo. Por favor. Entonces, disculpen, nos hablan. Yo te hago llegar mañana a Radio Mil. No, mañana, que por lo menos media docena de pastelitos. Algo bueno. Que ahí está el candidato a concejal, Papi Unger, que vinieron mi equipo político. Tu equipo acompañado de tu equipo. Fabuloso. Ahí está, por favor. Que no se vayan a enojar ahora, porque esa vez que vino Marito con su equipo que la acompañó, me puteó el presidente. Ahora vos no trajiste tu equipo. No, le traje, ahí está el ingeniero Pablo Rodríguez. Sí, también pero uno nomás. O sea, ahora
ahora vas a putear porque ella trajo. No. ¿Por qué Rocío Núñez trajo 7, 8? ¿Por qué? Ahora no me vas a putear. No. Muy bien. Para nada. Bueno, entonces vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos a ver cómo financian. En segundo lugar, a ver, ¿qué les motiva? También, obviamente, quiero saber en cuál de las internas coloradas, porque todos son colorados acá. ¿En cuál de las internas? ¿Están con Marito o están con Aliana? ¿Por qué les gusta Marito? ¿Por qué les gusta Aliana? Y obviamente vamos a hacer también el balance del propio presidente Cartes, luego de la pausa. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, yo me estoy divirtiendo mucho. Yo digo que voy a hacer ahora paneles solamente con los políticos que están en la farándula. Si no están en la farándula, no venís al lunes. O que tengan buena onda. O que tengan buena onda. Yo ya le pedí a Mina que me voten. Que me voten. Yo no te dije a qué me voy a candidatar. No, me vas a decir bueno, un ratito. Bueno. Un ratito me decís. Bueno, atenti, por favor. Atención, esto en serio les digo, muy importante que averigüen porque es increíble la oportunidad de hacerte la famosa casa propia. Crédito vivienda. Atención, socios de la cooperativa universitaria. Atenti. Ahora tenés la oportunidad de lograr el sueño de la casa propia con los créditos de la AFD para la vivienda. Atención, con una tasa del 7.5 y el 9.5% te da una cuota rebaja. Así que aprovechá porque estos créditos de la AFD, digamos, luego se acaban. Andá a la cooperativa o llamá y comunicate al 61 70 700. 6170 000 es 61 70 000 o al 0800 11 41 100. Voy a pedir que después en la publicidad pongan un número de teléfono enorme ahí en su publicidad, porque aprovechá, cooperativa universitaria, si sos socio, llama ya para el crédito con fondos de la AFD, porque las cuotas son bajísimas en relación a otros. Bueno, atención que les digo, chicas, tomen Recuperal para esta campaña. Recuperal es la solución. Cuando te sientas que la energía y la fuerza te abandonan, tómate un Recuperal y energizate. Recuperal para recuperarse del agotamiento físico y mental. Mucha más energía en su presentación por 30 cápsulas blandas. Recuperal, calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Venta libre en farmacias. Ante cualquier duda, obviamente, consulta al médico. Así que para esta campaña, todos me toman Recuperal. Genial. Muy ya bien. nomás regalar. Ya nomás. Sí. Quiero pedir a la cooperativa que me financie. Que te financie la campaña. Por favor, que me den 50% nada más. Voy a tomar Recuperal y así voy a caminar con toda la gente, para escucharlo, ¿verdad? Pero realmente qué importante este tema del financiamiento, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, acá quiero, Mina, hacerle un hincapié cuando recién dijo Rocío, ¿para qué sirve un diputado? Nosotros dimos la aprobación para la AFD. Esos créditos son gracias a la gestión del Parlamento que otorga el financiamiento que después se va a la cooperativa universitaria. Y a la gente. Y a la gente, que es lo importante. Y una cosa más, yo que estoy hace 20 años en el tema de la construcción, importantísimo esta ley. Claro. Por fin se hizo... Por 2 motivos. Bueno, más de 2 motivos. Sí, más de 2. Vos seguramente sabrás, ¿verdad? Sí. Pero uno muy importante es que permite cuotas de 2 millones o 2.500.000 para que la gente, en vez de pagar alquiler, tenga su casa propia. Para eso muchas veces sirven los legisladores. No te enojes, Dani. Es que tantos diputados calientan la silla nomás ahí, no hacen nada, sinceramente, pero a vos te felicito. Bueno, pero, y 2 cosas, Dani. Yo me enojo. Es conveniente aclarar nomás. Y también una cosa muy importante, porque dicen de repente, pero ¿para qué sirve un diputado? Ustedes, como que son candidatas para ser intendente, van a tener problemas de las chapas de los autos y de las motos. Nosotros hicimos la ley de la rápida expedición de chapas para que todo el mundo pueda tener más seguridad, que es lo que queremos. Ojalá todos los diputados fuesen como vos, No, y digo, esto de la vivienda es muy importante, no solamente porque por fin se puede cumplir el sueño para mucha gente, porque como dice Dani, la cuota es muy baja gracias al bajo interés que han votado, ¿verdad? Así es. Sino que también esto genera empleo.
Totalmente. O sea, la construcción de viviendas genera muchísimo empleo. ¿Cuánta mano de obra? Claro, mano de obra. Por y cada el sueldo casa, de la casa. Mina, Sí. 15 personas están trabajando en forma directa e indirecta. 15. Claro. Por cada casa. Y detrás de esas 15 personas, ¿cuántas familias hay? Están comiendo gracias a eso. Así es. Bueno, a ver, Gloria a Liliana, Dios. vos me dijiste que... Señora. No te dije a qué me candidato. ¿A qué te candidatas? Sí. No te dije. Yo te voy a decir, Mina, yo ¿A sé. qué? En el 2018. ¿Qué en el 2018? ¿Se puedo No, decir? ahora No, yo me estoy ¿ahora? Ahora yo me estoy candidatando. ¿Sí? Miembro a la seccional por me Atirá, encanta. como yo soy atireña, entonces Ajá. yo quiero ir a trabajar con mi gente, para mi gente, quiero empezar de abajo. No, Porque sí yo no, dijiste lo de yo no, Atirá. sí, yo no puedo, por ejemplo, empezar haciendo el techo, o sea, ¿entendés? Claro. Yo tengo Ya, que cimiento. no. Ya Ahora está. vas entonces a miembro de... Miembro, sí, de la y seccional. estoy también negociando, ¿verdad? Sí. Otras cosas, miembro para la Junta. Ajá. Vamos a ver, yo creo que sí también. Muy bien. Pero tener un proyecto a largo plazo, ¿eh? Es Kirini, pues, ¿entendés? No quiere que diga. ¿Entendés? ¿Por qué no me vas a Entonces, decir, Rocío, sí o sí, cuál es el otro proyecto? Pero y pero eso. también le vas a candidatar acá en Asunción a... Ana Vila Ibarra. Ana Vila. Ibarra sí va, golazo, entra como concejal, así es que a vos te pido que nos apoyes porque queremos ayudarte en todo, estamos escuchando a todas las personas, casa por casa, escuchamos todas las inquietudes. Bueno, la próxima vez la todas traemos a las Ana Vila necesidades. también. Por favor, entonces, ¿eh? divina No, mi candidata. Y también hablando de divina candidata, lastimosamente no sé dónde dejé el celular. También, o sea, en realidad hay varios más que se candidatan, digo, Sí, pero modelos. no todos tienen la misma oportunidad. Yo, por ejemplo, en Sí. mi caso, en Presidente Ayes, en Villa Sí. Ayes, Ajá. nosotros hicimos un movimiento, tenemos un movimiento departamental, Ajá. Juventud Colorada de Presidente Ayes, Sí. donde un movimiento que busca un nuevo espacio de poder, ¿verdad? Ajá. Un nuevo espacio de participación Sí. para poder pugnar en las internas, ¿verdad? Porque vamos, hoy la partido Yara. ¿Entendés? De repente eso es muy importante también que la gente sepa que en Presidente Ayes... ¿Qué es lo que dijo justamente Liliana fuera del aire? Que vos más o menos tenés toda la de ganar porque casi están... ¿Cuántos candidatos hay? ¿Quién te compite en la interna colorada? vos? No sé, mira, yo me concentro en lo que es mi candidatura, acá con mi equipo político, con Papi Unger, acá vos ya ves mi equipo político que me acompaña. Sí. Nosotros nos concentramos en lo que es nuestro trabajo ahí con la gente, casa por casa, haciendo todo el trabajo que se tenga que hacer, ¿verdad? Para llegar. Claro. Y obviamente la parte de financiamiento es algo muy importante. Ahí Que me decís nosotros porque- lo tenemos ya asegurado de un principio. ¿Tienen o no? Tienen, Ah, tenemos. a ver, un ratito acá dice Guada Aveiro, porque qué suerte que me estás mirando, porque Guada Aveiro es otra de las que se candidata. Sí, está, ¿verdad? creo que está como Sí. candidata a concejal. Ella Que es era la- presidenta de la la seccional ex número 2. señora de Víctor Bogado. ¿Ex señora o actual señora de Víctor Bogado? Ex señora. Ex señora. Ex señora de Tengo Víctor entendido Bogado. que es ex señora. Ella es la presidenta de la seccional número 2. Exacto, la presidenta ya tiene una carrera política. Y dice, está con Cintia Tarragó, que es otra también de las que en cualquier momento... O sea, que le tenemos que traer a varias todavía. Cintia está como candidata a intendente. Candidata a exacto. intendente. Guadalupe Aveiro. Rescatando Muy un poco- bien, concejal del movimiento de Cintia Tarragó. Bueno, a ver, el tema del financiamiento, porque eso quiero empezar contigo. Antes del financiamiento, Sí. quiero rescatar un poquito, ¿verdad? Sí, sí. Como lo que había dicho Rocío, ¿verdad? Que en su ciudad existe el partido Partido Yara. Yara. Yo creo que esperar que la gente mayor, como yo le digo, de nuestro partido, nos dé una oportunidad es una utopía. Sí. ¿Por qué? Porque no existe el famoso político juez. No, siempre está ayudando, está en la política, uno tiene que ganarse su espacio. Es lo que yo critico y están las vías legales insto a de- mi sí. generación, ¿verdad? Porque muchos tiran piedra desde fuera del tejado. Pero el tema es que nos adentremos a la política, no ser caraduras. No es fácil. Pero hay que ser sinceramente. caradura, así únicamente uno ingresa a la política. Y más todavía la yo de- juventud que dicen que la participación de la juventud, que esto, que lo otro, pero vos dicen nomás, pero los grandes hay que ser mamuruchus sincero no le también. dan espacio a los jóvenes. Pero el espacio, No uno le tiene que quieren dar. ganarse el espacio. ¿Cómo? Estando. La política es presencia, uno tiene que estar. Mira, no sé si a vos te fue fácil o a alguno le habrá sido fácil. A nadie no nos fue fácil. Cada Es- uno es lo que estuvo yo- ahí sí. insistiendo. Yo Es lo como que yo digo. Caradura. De repente la gente, como tuve- dice Liliana, te quiere subestimar, de apoyar, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí me avala mi trabajo social. Desde hace años yo vengo trabajando en lo social allá, con los abuelos, con los niños. No es que un día me levanté y dije, yo quiero ser política ahora, sino que me avala mi trabajo social. Y uno se da cuenta que debe de estar en la política para poder realmente solucionar los problemas del fondo. Si no, la de bolsillo entre la meta, o si no, toca puerta, oye, politizar el sector social. Claro. ¿Entendés? Y por ayudar eso. más gente también. Ayuda a más gente. Y por A ver, eso. el tema de la financiación, Sí. que me llamó la atención lo tuyo, que Sí. dijiste que hay gente que te ofrece sexo a cambio de financiarte la campaña. No, eso fue algo que salió un poco de contexto, A ver, ¿verdad? ¿cómo fue? Mira, a mí me habían preguntado, me habían hecho una entrevista, ¿verdad? En el Diario Popular. Yo no sé si me expresé mal yo Sí. o entendieron si mal. se interpretó mal, ¿verdad? A mí me habían preguntado si es cierto que en la política la gente te pide algo o te ofrece cosas. Y yo había dicho que en la política es normal, que hay gente que te piden favores, cargos, a cambio de votos, apoyo. Y también están las otras personas que ofrecen, ya sea dinero, ¿verdad? O apoyo a cambio de ciertas cosas. Hay hombres y mujeres que hasta inclusive sexo ofrecen, había dicho. Y después... Sí, eso había dicho. Dios mío, ¿dónde me metí entonces? Y después dice, bienvenido al mundo. de hecho, Y se tomó, yo Eso estaba viniendo. Mina, atendé, yo estaba después dicen viniendo. que en la farándula está el bandidaje. En la política es peor. Mira, yo estaba viniendo de Cacupé, Mina. Pero ¿verdad? hombres te ofrecen sexo también. Y hombres y mujeres ofrecen, dije yo. Yo no dije que... No, pero a vos, ¿te ofrecieron o no? Yo tuve Decina la ciertas verdad, cosas, te sí, pero... ofrecieron, A ver, para pagar, no tuve ofrecen ciertas nada, cosas por que quiere favor. decir. ¿Cómo es? No, hubieron ciertos ofrecimientos, digo yo, Sí. ¿verdad? Pero salió un poco de contexto ya. Pero te ofrecieron así, a ver. Empresarios. Pero te ofrecieron sexo a cambio de ayudarte. No. ¿Algún senador? A ver, mirame acá. No, salió de contexto. No, pero mira. ¿te ofrecieron o no sexo alguna vez a cambio de ayuda? Y mujeres y hombres ¿Sí? dijeron sí en un momento. Sí. Pero mira, uno depende de cada uno Pero o lógico. tomar o O dejar. dejarlo. Pero ¿verdad? sí, Pero hermana, no, que pero sí te ofrecieron. Claro, ¿Entendés? sí te ofrecieron. ¿Y a vos nunca te ofrecieron sexo? Todo el Jamás. tiempo. Pero ¿sabes cuando estás expuesto, mira? Vos sabés que qué suerte tenemos nosotras entonces, porque ¿sabés qué pasa con nosotras? La gente llama. ¿Qué necesitas, Liliana? Tengo, por ejemplo, para tu calcomanía, te regalo 10.000 calcomanías, te regalo todo lo que necesitamos, Sí. ¿entendés? Nos llama la gente y se nos ofrece. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús, ¿entendés? Yo estoy feliz porque la gente se ofrece, entonces estamos bien. Muy estamos bien. Tengo que irme a abrir pausa, gente, porque así es acá y ustedes saben esto. Y luego, porque ya no me queda tiempo, me quitan ya del aire, porque siempre no me queda el tiempo, pero hoy me entregaron 6 minutos también más tarde, así que tengo unos 10 minutitos. En Reca vas a encontrar todo, atención, para tu empresa. A ver. Porque merchandising, regalos empresariales, todo para la campaña. Vayan a Reca, les pido, por favor, pidan presupuesto. Padre Cardoso, 704, esquina Teniente Ruiz. 021-226-712. Anótenlo ya este teléfono. 021-226-712. Ahí me hacen toda la calcomanía. Cuando te ofrecen, sí, pero tenés que ser de Reca, www.reca.com.pi. ¿Cuándo era el número? El número de Reca, 021-226-712. Por Genial. favor, Bueno, ahí me enviaron rosas de Reca. Mira cómo me voy a querer a la gente de Reca. Mira lo que es. ¿Cómo te miman? Muchísimas me miman. Todos mis clientes me miman. Bueno, Incabril presenta su limpiador multiuso con auténtica citronela natural. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a tu familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril te garantiza un producto con citronela al 100% y es de Inca. Ahora también están en Facebook, www.facebook.com/inca.par y podés recibir todos los tips de limpieza para tu hogar. Brevísima pausa y después me dicen, ¿con cuál de los dos sectores colorados están? Marito, Aliana, ¿y qué opinan del presidente Cartes? Luego de la pausa. Y su brevedad es Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte. Bueno, le estaba diciendo a las chicas que son preciosas realmente. Muchas gracias. Y le digo, yo como yo quiero ser así. Por ejemplo, en mi Telegram pues le ponen, dice, una cámara así que no se le ve las arrugas y todo eso. Pues después cuando vos le ves en vivo, digamos, bastante arrugadita está. Entonces, a ver, hacemos un primer plano como yo quiero que ustedes me saquen. Así, a ver, hacemos acá.
Así, algo así. Fácil, poner mucho rubor nomás, sí. Rubor, Claro, acá, me da también una cámara, o vamos a poner un espejo, ¿viste? Eso, antes de mi época de infancia, ese espejo que está chica, ¿sí, verdad? Entonces reflejan esa imagen, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, atención, porque lo mejor para tu fiesta y recepción es Confitería Al Molino. Ya sabes, la dirección España, casi Brasil, teléfono, ahí están en pantalla, aparecen en un ratito, 22 53 51 y 20 40 31. El Molino en la web www.confiteriyaalmolino.com.pi. Hoy no apareció el número, al principio apareció el número, ¿verdad? El Molino. Yo creo que la riquísimo, torta lo que aparezca. la imperial rusa les recomiendo. Bueno, a ver, ¿en qué interna estás vos, Liliana? ¿Estás con Marito o estás con Aliana? Mira, yo estoy hablando con todo, eso es la política, dialogar, dialogar con todo el mundo, hay que hablar, hay que escuchar propuestas, quién te pueda ofrecer más cosas, todos saben también que estoy empezando en la política, tengo asesores impresionantes, son cerebros que son asesores que han elegido, o sea, han ganado presidente, ¿entendés? Con esos asesores. Y esos son mi equipo. ¿Y qué es lo que es ese tractor que trae? Ay, viste que demasiado a Nino le gusta el tractorcito, ¿entendés? Pero el tractor amarillo. Y estamos hablando con todo el mundo, ¿entendés? Estamos hablando con Carte, con Lilian, con Marito, bueno, con pero Arnaldo. ¿quién te gusta más hasta ahora? Y todos me gustan. Estoy hablando con todos. Estás hablando con todos. Todavía todos te gustan. ¿Quién te gusta más? Todos te gustan. Estoy hablando con ¿Quién todos. da más? ¿Quién da más? No, pero yo estoy empezando, tengo que hacer vaquita. Estás haciendo vaquita. Estoy escuchando propuestas. Estás escuchando. O sea, Liliana Álvarez escucha propuestas. Exactamente. O sea que en el próximo programa ya me decís. Así como yo le escucho a toda la gente para saber sus inquietudes, yo también escucho a todos los políticos, a todos los que están arriba, a los que me puedan ayudar, a los que me puedan ayudar, ¿entendés? Porque ya la colectivo, la auto, pues entonces ya le coma nada, ¿entendés? Entonces, suena así raro. nomás. Así nomás. A ver, Cartes está con Aliana, otro grupo de senadores y otros dirigentes con Mario Abdo. ¿Vos estás con cuál de los dos candidatos? También estoy escuchando O propuestas. sea, no estás con ninguno todavía. Estoy escuchando propuestas y ofrecimientos. Pero también tipo, estoy escuchando propuestas. No. Convencimiento. Convencimiento. O sea, convencimiento que sean los pagarés. Convencimiento, ¿verdad? No vayan a hacer bola. ¿A quién tú lo que le querés engañar? Y mira, Liliana, estamos en política. Vos misma estás Con diciendo. el oficialismo. Estamos escuchando. ¿Vos escuchaste con quién? Allá cuando estábamos esperando para entrar acá. Estamos escuchando, estamos hablando con el oficialismo. con los amigos, ¿verdad? Porque Rocío, son los amigos que al final... segunda voz, ¿o qué? Parece que me sí. Me sopla. Rocío me sopla. A ver, Rocío, ¿y vos con quién estás? Yo estoy con la gente de Villa Haya. No. Yo estoy con el Bajo Chaco. Es la interna. Estoy con la gente. No, pero en serio estoy estoy hablando. concentrada. Y Pero yo en serio te estoy Aliana y Mario Abdo. Yo te estoy hablando, los dos son unos candidatos, o sea, que son candidatos súper potables, Los jóvenes. dos son, ¿verdad? Jóvenes, son muy churros. se merecen los dos ser presidente, pero te digo que en este momento estoy con la gente de Villa Haya. Y la gente de Villa Haya, de Remancito, de Chacoy, de Beterete, de Pozo Colorado, son los que van a elegir. La gente, o sea, el país va a elegir realmente quiénes van a ser. A vos no te pregunto porque sé que estás con... No, con Marito. Marito me gustó su actitud, una persona que mantuvo su palabra, va a representar el verdadero coloradismo, el que no se compra, el que no se alquila. Y con Cintia, que es una nueva esperanza para hacer una buena gestión dentro de la municipalidad. Nosotros tenemos una falencia, realmente el partido está en deuda con la ciudadanía por una gestión que obviamente ya lo dicen los guarismos, ¿verdad? Yo creo que Cintia merece la oportunidad y tiene una esperanza y también un poco como dijo Liliana, va a tener un buen equipo técnico que le va a respaldar. Te digo así, Mina, ¿sabes por qué? Porque yo pertenezco al equipo de Lilian Samaniego, pero últimamente se hace difícil hablar con ella y medio que me quedo, ¿entendés? Medio que ahí nomás. Y hay que tomar Y lo mismo pasa conmigo, Mina, porque tengo amigos en los dos sectores. En los dos sectores y justamente hoy tuve reunión con un grupo A ver, espera, de amigos. 3 minutos me dan, así que te quiero decir. Una nota, Liliana. Señora mía. Un minuto, una nota para Cartes, del 1 al 5. Para Cartes le ponemos un 3. 3. Sí. ¿Vos? 3. ¿Vos cuánto? Igual 3 también. 3 vos. 3. Ah, me copian todo lo que ¡Qué yo digo, copiones! dicen Bueno, todo, muchísimas ¿eh? gracias, gente, por acompañarnos esta noche. Nos volvemos a encontrar, ya saben, de lunes a viernes por Radio 1000
de 8:30 a 12:30 y el próximo lunes acá por Red Guaraní a las 10. Gracias, me divertí mucho con ustedes. Pero varias veces van a estar invitados. Creo que van a ser como panelistas. ¿Y el selfie? Sí. El próximo programa creo que ya tenemos que traer nuestro proyecto. Saludos. Chao, chao. También contamos con la Inés y Mamelón. Fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Pacholí, con calidad Inca. Barcos y rodados, carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados, con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Recuperal, calidad Fapasa. Líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, calidad y cantidad garantizada. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Medital, pronta salud.